Hola, recibe un cordial saludo. Recuerda, siempre es mi anhelo, mi intención de verte bendecido, prosperado, así como prospere tu alma. Hemos estado recorriendo en estos últimos domingos enseñanzas acerca de que Dios tiene el control en todas nuestras circunstancias, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros deseos, anhelos. Pero Él te dice, confía. Si Él tiene el control, debes dejar que Él habite en medio y poder hacer su perfecta voluntad. Pero siempre hay un pero. Y hoy, el tema de hoy es, Señor, dame fuerzas para completar ese diseño. Bueno, no se aparte y entreguémosle a mi Padre esta reunión. Señor amado, toda la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Tú eres digno, único, santo Dios. Amado Dios, háblanos y haznos comprender que contigo tú nos das las fuerzas para completar, alcanzar y culminar. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Uno de los propósitos del Padre es vernos bendecidos. Pero una de las características de Él es provocar en nosotros que ejerzamos, que desarrollemos carácter para poder alcanzar sus propósitos. Pero el poder alcanzar su propósito, poder entrar a esos procesos, es obligatorio que Él nos demanda y nos dice, esfuérzate. Eso de esfuérzate es, saca fuerzas de tu interior hasta culminar lo que tengas por delante a hacer. Saca fuerzas. Pero si queremos pensar en las fuerzas terrenales o digamos, humanas, dice la Escritura, y yo te lo puedo decir con certeza, que rápidamente te debilitas, rápidamente te cansas, pero cuando encontramos fuerzas de Él, Él te dice, ve y yo lo que quiero ver es una actitud. Cuando Él nos dice, saca fuerzas, es haz las cosas que tengas por delante hacer con todas tus fuerzas, con las fuerzas que esperas en mí y de lo que yo tengo para ti. Dice Eclesiastés capítulo 9, verso 10, como dice en su pantalla, todo lo que te viniere a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Señor amado, dame fuerzas para culminar. Todo lo que está en tus manos hacer, hazlo con todo el rigor que puedas alcanzar. ¿Por qué es tan importante este tema de las fuerzas? Porque cada día tiene su propio afán. Cada día tiene sus propios logros, así como sus éxitos y también a veces derrotas. Y aquel que no encuentra satisfacción en sus éxitos o en las derrotas, entiende a llegar a la debilidad. Por eso el Señor te dice, mi anhelo es que cumplas, que encuentres la culminación de tus proyectos. Y si tú te esfuerzas, si tú provocas tratar de alcanzar ese proyecto, yo te voy a bendecir. Dice la Escritura que Dios bendice al esforzado. Bendice a aquel que dice, yo confío que Dios me dará fuerzas para alcanzar. Por eso dice en Deuteronomio, cuando el Señor le decía al pueblo de Israel, y le dice, bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levantan contra el Señor y de los que lo odian, para que no se levanten más. Prácticamente nos está diciendo,
ocupa tus fuerzas, no solo en hacer la obra de las manos, sino también para poder buscar a Dios. Tener fuerzas también para buscar a Dios. Da la impresión como que llega un momento en que las fuerzas se pueden agotar. Pero aquel que mira al Padre, esforzado, y mira que sus fuerzas están agotándose, como que Él viniera y hace esto, ve, ánimo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y su resplandor estará sobre nosotros. El Señor nos manda y nos insta a que siempre tengamos una actitud de guerrero, de conquistador, de aquel que pueda alcanzar metas. Y por eso Él nos dice, mira que te mando que te esfuerces, como que si fuera una orden. Y efectivamente, Él nos dice que Él nos manda a que nos esforcemos. Este es un verso muy clásico, muy conocido, y Él se lo dijo de esta manera a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En otras palabras, aquel que Él encuentra esforzado, esforzándose, sacando de su interior aquellos últimos vestigios de fuerzas de rigor, le llamo yo. El Padre dice, me agrada. Claro que le agrada. Recuerdo cuando en una oportunidad, en una época, nosotros en la iglesia éramos encargados de la librería y vendíamos todo el material del pastor, las prédicas, las enseñanzas y también las enseñanzas de la Academia de Liderazgo. Pero con el afán de no tener doble inventario, teníamos una pequeña librería en una ciudad, en una parte de la ciudad. Entonces, lo que hacíamos era el sábado por la tarde desarmar todo el inventario de esa librería, lo metíamos en cajas, lo metíamos a una camioneta y íbamos a la iglesia y ahí en un local que nos habían provisto, armábamos y colocábamos los libros, ya teníamos los racks predispuestos. Y recuerdo que era un esfuerzo diariamente, porque después del domingo, después de los diferentes servicios, hacer toda esa labor de distribución del material, teníamos que hacer desarmar todo nuevamente. Entonces el domingo muchas veces terminaba el último servicio a las 8 de la noche y de 8 a 10 era desarmar todo en cajas y posteriormente dejar todas estas cajas al local. Y ya no nos daba tiempo de armar y el personal que teníamos contratado se dedicaba a armar temprano a primera hora. Pero el mensaje es que yo recuerdo que habían veces cuando yo el domingo ya no tenía fuerzas. Y ya estaba yo agotado, decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hacemos esto? Y más de alguna vez recuerdo cuando se acercaba alguien y declaraba y nos decía, gracias por ese material que nos proveyó. No sabe lo que, y empezaban a contar lo que el Espíritu Santo o lo que Dios había obrado por medio de esa lectura o esa música o ese video que vieron. Me acuerdo en un congreso que hubo, que ahí sí estuvimos prácticamente 4 días. Yo tuve que pedir vacaciones en mi trabajo y todos los días era estar con una faena, estar atendiendo, vendiendo y llenando de material. Y recuerdo yo que en una de las noches me encontró mi hija prácticamente inconsciente. Estaba yo en una de las bodegas. Papá, ¿qué te pasa? Estaba totalmente agotado, deshidratado, no había comido en todo el día.
Y inmediatamente ella me consiguió alimento y me levanté. Y nuevamente yo hice la pregunta, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué? Porque obviamente la necesidad de la biblioteca no era por un aspecto económico, porque yo tenía un buen trabajo en Walmart. Pero llega uno a la conclusión y poderle decir, Señor, a veces mis fuerzas menguan, pero si se las pongo en tus manos, yo sé que tú eres capaz de devolver, de soplar, de darnos a nosotros más allá de lo que podemos soportar. En este verso, Pablo hace mención de algo muy similar a lo que a mí me ocurrió. Él vino y se esforzaba en gran manera por llevar ese evangelio a diferentes lugares. Y muchas veces estos viajes eran de mucho cansancio. Léalo como dice aquí, en 2 Corintios capítulo 1, verso 8. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Imagínense la angustia que ellos podrían tener, que en medio de ese servicio entra esa abrumado, es como decirte en un sopor, como que viniera las tinieblas, como viniera la oscuridad en medio de la angustia, porque uno dice, ¿de cómo saldré de esta? Puedo recordar el testimonio de muchas personas que han llegado a tocar fondo, y por eso digo yo, a veces tocamos fondo, es como, como tocar el fondo del suelo, como aquella expresión que dice que lamen el polvo. Hay personas que lamen el polvo, o lamemos el polvo, porque hemos pasado esos momentos. Y esos momentos cuando uno está en una incertidumbre, decir, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que estoy solo en medio de esta situación? Pero hemos visto a lo largo de la experiencia de muchos y a través de este mensaje, que el Padre en los últimos momentos te dice, solo espera en mí, porque yo pondré fuerzas en ti para que te levantes. ¿Acaso no se lo dijo así Pablo cuando le decía a la iglesia de Éfeso que cuando se levanten principados, potestades de las tinieblas, la única forma de vencerlos es por medio de la vestidura de Dios? Pero para tener esa armadura del Padre es necesario estar fortalecido. Por eso él decía, ¿quieren tener la armadura de Dios? Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístete, revístete es, tú tienes tu vestidura normal, pues vístete con una vestidura adicional, complementaria, con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias. Hay otras versiones que dicen las acechanzas del diablo. Por supuesto, el enemigo solo quiere matar, robar y destruir. Pero hoy el Señor te dice, no estás solo. Cuando sientas que ya no te alcanzan las fuerzas, solo confía. Solo aprende a esperar en mí. Es hermoso tener esos contactos, llamémosle así, donde el Padre te dice, yo permito que llegues a esos momentos en que tú digas, ya no aguanto, y que tengas que levantar la mano, Señor, me hundo, Señor, me hundo. Y viene el Padre y extiende su mano hermosa y te levanta y te dice, solo confía, solo ten fe, porque yo estaré delante, atrás y a un lado y contigo. Por eso el Padre le agrada con aquel que aprende a confiar en Él. Mire este verso tan hermoso y tan precioso. Dice Jeremías
capítulo 17, versos 5 y verso 7. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía, yo llamaría en fuerza de hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y yo diría, vive confiado por las fuerzas que el Padre le da. Vuelva a leer esa parte de último. Bendito el hombre o la persona que confía en Él, en el Señor, y pone su confianza en Él. Que tú le puedas decir: Señor, ahora entiendo que aún en los momentos más difíciles, más complicados, en los momentos cuando decís, ya el agua la tengo arriba de la nariz, me cuesta respirar, Señor, me ahogo. Él te dice: solo confía, porque yo estaré contigo. ¿Sabes qué? Algo le agrada al Padre es renovar las fuerzas. Tantos versos que hay en la Escritura acerca del renuevo de fuerzas. Por ejemplo, hay un verso que habla que el que camina será como las águilas, porque aunque camina, correrá. Y dice que brotarán esas águilas como brotes, como retoños, y tendrá nuevas fuerzas. No hay como decirle: Señor, dame fuerzas, renuévame. ¿Y sabes cómo renovar al Señor? Porque Él te dice: yo soy capaz de multiplicarlas. Multiplicarlas. Dice en esta manera: Él da esfuerzo al cansado, dice Isaías 40, 29, 31. Oye, ¿cómo dice? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y sigue diciendo: y se levantarán como las águilas. Diga conmigo: el Señor multiplicará las fuerzas. Él me dará fuerza cuando esté cansado. Él te dice: aunque caigas, si aprendes a esperar en mí, yo te levantaré. Yo estaré contigo. No temas. Yo soy el Dios de tu salvación. Esto de las fuerzas, tengo tan presente dos ejemplos. Uno es con la familia de mi esposa Viti. Recuerdo que a mi suegro, él era un ejecutivo, tenía un cargo de jefatura en se llamaba la empresa Cavisa, era una fábrica de vidrio en Guatemala, ya no existe. Pero en esa época tuvieron que hacer un ajuste del personal y a él prácticamente fue parte de esa reorganización y lo sacaron. Algo pasó con don Ronnie que él empezó a sentir esa agonía de la falta de sustento, porque él, pues hoy a todo hombre se vuelve responsable de su hogar y sobre todo teniendo jóvenes, adolescentes, familia que está saliendo adelante. Y me acuerdo que yo nunca lo vi, pero me contaron ellos que se sentaba en un sillón y ahí se quedaba dormido hasta que un día la mamá, la esposa, doña Vilma, quiero decir su esposa, mi suegra, viene y le dice: te levantas. Y algo hizo en él que dice que como que el Espíritu Santo cayó ahí y algo hizo en él que se levantó. Y dice que cuando él se levantó dijo: sí, y empezó a tomar una actitud distinta. A los días apareció una persona ofreciéndole trabajo. Entonces, solo puedo decir:
como que Dios está esperando a aquel que esté dispuesto a levantarse, dispuesto a levantar la mirada al cielo y decir, Señor, en ti confío. Tú me sostendrás, tú me levantarás. El tener nuevas fuerzas hace que la persona tenga esperanza y tenga paz en todo. El que anda angustiado, agobiado, tratando de usar sus fuerzas, se agita, vive angustiado. Pero aquel que aprende a confiar en Él, dice que Él le dará paz. Mire cómo dice el Salmo 29:11. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Qué rico, ¿verdad? ¿Acaso no dice la Escritura que el Señor a quien suple, Él puede dormir confiado? Aquel que ha aprendido en confiar en el Señor, hasta puede dormir tranquilo. No hay como decirle, Padre, dame de tu paz. Vimos cuando estábamos hablando que Dios tiene el control, hace 15 días, dice que Dios Él toma el control de tal manera que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y llenará vuestros corazones en Cristo Jesús. No hay como decir, Señor, lléname de tu paz. Entonces, ¿cuándo hemos de tener esa convicción de que Él nos quiere tomar fuerzas? Pues cuando te sientas débil, vacilante, con dudas, con incertidumbres. Ahí es cuando tienes que aprender a decir, Señor, no temeré, porque Él nos cubrirá. O sea que cuando te llega ese temor, el Señor te dice, solo confía. Mire cómo dice este verso, y creo que a muchos los va a hablar ahorita en este momento. Fortalece las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes, en debilidad o en duda. Decid a los de corazón tímido, a los que están tímidos, con temores, esforzados, no temas. He aquí, vuestro Dios viene con venganza. ¿Sabe qué? Realmente hemos hablado, recientemente he utilizado esa expresión de decir que hay muchos misterios en la Escritura. Hablamos que está el misterio de la piedad, el misterio del amor, el misterio del gozo, por ejemplo, el misterio de la paz. Pero ahora yo diría el misterio del esfuerzo. ¿Hasta dónde utilizar mis fuerzas y hasta dónde depender de Dios? Bueno, yo creo que el primero es el que corre, camina, el que yo quiero caminar y con mis fuerzas. Dios viene y lo que dice es, ya se está esforzando. Ahora es cuando. Y empieza un vigor. Nos llenamos de un vigor y eso hace que nosotros ya corramos en todo sentido. Aquel que aprende a confiar en Dios tiene resultados. ¿Qué es lo que sucede cuando el poder de Dios, la fuerza de Dios nos llena en todo sentido? Obviamente nos saca de la debilidad que estábamos viendo, nos da certeza, nos da paz, nos da aliento y esperanza. Pero mire lo que dice la Escritura, porque dice que el Señor entonces al esforzado se levanta por escudo. Como quien dice, ya veo lo que eres capaz de hacer. Te cubriré, te guardaré, para que ningún tipo de acechanza venga contra ti en todo sentido. El Señor te dice, yo soy tu escudo. Levanta. Y sabes que cuando el Padre mira a alguien débil, agotado, Él viene y te dice, le levanta la cabeza, mire para arriba y dice, levanta tu cabeza, y se levanta y dice que Él
se pone por escudo alrededor de nosotros. Mire cómo dice este verso. El Señor es mi fuerza y es mi escudo. En Él confía mi corazón. Y soy socorrido, por tanto, mi corazón se regocija. Y le daré gracias con mi cántico. He estado viendo en varias enseñanzas acerca de la importancia del canto. El cántico es tan importante porque cuando uno se levanta con un ánimo diferente, uno tiene como que hay gratitud y uno tiene palabras de gratitud. Y muchas veces uno la expresa con cantos, con cántico. ¿Cuántas veces no te ha pasado que oyes algún canto con una letra espiritual y la palabra y esa letra te como que te habla? Por eso yo le digo a muchos, bueno, si usted no es un lector ávido de la escritura, por lo menos escuche cantos que tengan porciones de la escritura y no se canse de escuchar y no se canse de escuchar. ¿Por qué? Porque en el momento cuando venga el momento álgido, ese momento cuando usted se sienta que le hacen falta las fuerzas, cuando oye un canto de esos y vuelve a escuchar la letra y esa sintonía con su melodía, le dice a usted, levántate, en Él confío, en Él confío. Entonces viene el Espíritu Santo y como que sopla en nosotros. Pero ¿cuándo sucede? Cuando hay como que fuera un canto en nosotros. ¿Sabes qué sucede cuando el Señor se levanta por escudo nuestro? Él no solo te cubre, pero Él dice que Él pone su redoma, como que Él viene y dice, yo derramaré. Porque ¿cómo hace uno para recibir esa doble porción? Pues llamémosle así. Digamos, uno dice, dame, Eliseo le demandó a Elías, dame una doble porción de tu espíritu. Entonces, prácticamente una doble porción del espíritu, es decir, tener la habilidad para que lo que inclusive todo lo que hizo Elías, Eliseo pueda hacerlo mayor en mayor, casi como diciendo que el discípulo supera al maestro. ¿Cómo sucede este? Pues cuando el Espíritu Santo es derramado y el Espíritu Santo como que llena todo nuestro ser, dándonos ese vigor, ese deseo de decirte, te daré una unción diferente, tus fuerzas serán renovadas porque mi unción está sobre ti. Mira cómo dice el Salmo 92, verso 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Diga conmigo, el Señor me dará fuerzas como las del búfalo. Pero ¿cómo sucede? Seré ungido con aceite fresco. Seré ungido, Señor, con la unción que viene de lo alto. Yo quiero tener de esa unción de Dios continuamente en mi vida. Porque a través del Espíritu Santo en nosotros podemos completar, podemos llegar a alcanzar los propósitos que Dios tiene. Por supuesto. Por eso es tan importante el que cada vez que usted vaya a alguna actividad donde se presente la palabra del Señor, crea que Él está ahí. Y si Él está ahí, tú le puedes decir, Señor, dame de tus fuerzas. O en otras palabras, lléname de tu Santo Espíritu. Lléname de tu poder. Lléname, Señor, de lo precioso que tú eres, de lo hermoso que tú tienes. Y de esta manera tenga por seguro
que algo se despierta en nosotros. Y sobre todo, si tú haces memoria y empiezas recordando que el Señor siempre te ha socorrido en los momentos difíciles, ¿sabe qué empieza a suceder? Empezamos a tener una mejor apreciación de un Dios todopoderoso. Lo empiezas viendo no solo como un padre, sino como un amado, porque no hay como amar al Señor con todo. Aquel que es renovado con fuerzas de Él y aprende a reconocer su magnificencia en todo lo que sucede en la vida. Ama diferente, ama distinto, ama a aquel que le dio la vida, aquel que nos dio sentido de lo que hacemos. Por eso el Señor continuamente les decía, ¿quieres el primer mandamiento? Pues es amar al Señor. ¿Cómo? Amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo el corazón y con toda tu alma es prácticamente decir con todas tus emociones, con todo tu intelecto, con todas tus intenciones. Y por eso dice con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo pensamiento está dirigido a amar al Padre, pero poner fuerzas. ¿Sabes que a veces digo yo, aquel que tal vez ya no ama a Dios como él quisiera? Yo decía, estoy desarrollando un tema que se llama retoma las cosas que has dejado atrás. Y uno de estos es, por ejemplo, aquel que le dice, una cosa tengo contra ti, le decía a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, que has dejado tu primer amor. En otras palabras, lo que le está diciendo es, retoma nuevamente aquella dedicación que tú tenías de amar al Señor de una forma distinta. ¿Cuántas veces cuando nosotros comenzamos en nuestros caminos, no amamos a Dios distinto? Yo recuerdo, yo era una pasión porque yo tenía por conocer a ese Dios desconocido en mi vida, que yo cuando doblaba rodillas, recuerdo que despertaba a las 3, 4 de la mañana con el dolor de rodillas porque estaba todavía hincado a la orilla de mi cama, dormido ahí con la gran baba tal vez de un lado. Pero decía, ¿por qué? Obviamente ahora ya me acostumbré a tener mi reclinatorio con esponjas, con almohadones y de todos modos cuando busco al Señor así muy cómodo. Pero sí recuerdo que el amor que yo tenía antes hacía sacrificios impresionantes. No es que no los haga todavía, pero siento yo que al inicio uno hace un esfuerzo mayor en todo sentido. Aquel que tiene fuerzas es capaz no solo de ser lleno del Espíritu Santo, sino que, oiga esto, empieza a consagrarse mejor. Empieza aquel que tiene renovadas las fuerzas, como que se santifica mejor. Y el que se consagra y se santifica, pues obviamente el que logra vencer el pecado, obviamente todos tenemos debilidades continuas, pero tenemos que estar fortalecidos para vencer toda debilidad que se nos ponga delante. Debilidad cuando tú estés, por ejemplo, en tu cama con tu celular y ya estás por acostarse y generalmente uno queriendo leer la escritura, pero hay muchos que estoy seguro que lo que hacen es se ponen a leer videos de una u otra circunstancia y de repente ya empiezan viendo cosas que no tienen que ver o cosas, para el hombre serían cosas que no tienen que ver, para la mujer cosas que no tiene que escuchar. ¿Qué hay que provocar en todo esto? Pues, Señor, dame fuerzas para vencer el pecado y poder caminar, Señor, dignamente con la cara levantada.
El Salmo 31:10 dice de esta manera: pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. En otras palabras, el pecado o la iniquidad desgastan, consumen, pueden consumir una pasión, pueden consumir, por ejemplo, un propósito, un anhelo. Por eso dice que a veces cuando uno quiere con sus fuerzas alcanzar algo, pues es como gastar y se vuelven años de pérdida y se quedan en suspiros. Hoy el Señor te dice: yo tengo un propósito en tu vida y es que tú puedas vencer al pecado y poder tener tú la victoria en todo momento. ¿Sabes qué? Hablamos, bueno, se oye mucho en el ambiente y yo lo predico también, que algo está por suceder, que estamos a la puerta de un advenimiento muy hermoso. Y alguien que sabe claramente de ese advenimiento es también el enemigo de nuestras almas. Jesús viene pronto. Entonces, si algo quiere hacer el enemigo en el creyente es quitarle las fuerzas, debilitarlo. ¿Para qué? Para que su confianza sea totalmente en sus fuerzas propias o en las fuerzas terrenales. Pero hay una esperanza porque el Señor nos dice, y Él le declara a la iglesia de Filadelfia, que en Apocalipsis, cuando hablamos el mensaje en el capítulo 2 y capítulo 3, Él le habla un mensaje a las 7 iglesias. Y la penúltima, que es Filadelfia, se considera que esa es la iglesia dispuesta para ser arrebatada. Por último está la iglesia Laodicea, que es la iglesia que se quedó, que no dio la talla. No es que se vaya al infierno, no dio la talla, no va a participar de las bodas del Cordero, pero va a tener que, obviamente, esforzarse por su salvación en todo sentido. Pero a la iglesia que es dispuesta para ser arrebatada, le da una esperanza. Y dice de esta manera en Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Porque esta iglesia Filadelfia, que es una iglesia que se caracteriza por el amor, pero le dice que cuando no tenga fuerza, Él la va a fortalecer. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. O sea, nos da una puerta para poder pasarla, que es el encuentro con el Señor. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Y el Señor te dice, aunque tengas poca fuerza, pero si te has mantenido creyendo en su palabra y no te da vergüenza de predicar que eres cristiano, no has negado su nombre, el Señor te dice, yo te revestiré. Yo pondré en ti mi espíritu para que seas un testimonio en todo lo que hagas en la vida. Bueno, mis amados, yo hoy finalizo con este verso y le pido a mi Padre que Él nos inyecte de su pasión, de sus fuerzas para tener pasión, llamémosle, de sus fuerzas para tener vigor, de sus fuerzas para tener ánimo, de sus fuerzas para tener esperanza, de sus fuerzas para salir del temor, de salir de la duda, salir del cansancio, salir de la debilidad. Entonces, dice de esta manera en el Salmo 84, 5 y 6. Y esto va para ti.
Bienaventurado el hombre o la persona que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo transforman en fuente, lo cambian en fuente. Hoy el Señor te dice, aquel que aprende a confiar en mí, podrá atravesar cualquier valle y verás la victoria en todo sentido. Padre, por la autoridad que tú me das, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando. Bendigo su vida, bendigo todo lo que emprenda, bendigo sus proyectos, pero sobre todo, Señor, te pido, seas tú por el que le dé las fuerzas para culminar, para continuar, para perseguir sus proyectos. Que en tu nombre, Padre, podamos tener esas fuerzas para vencer el pecado y ser santos. Si tú me estás escuchando y sabes que necesitas un encuentro con Jesús, repite conmigo. Dios mío, repite, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, oh Dios. Pero hoy le pido a Jesucristo, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Dígalo, Jesús, sé el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna, Espíritu Santo, ven. Padre, todo aquel que esté atravesando momentos de debilidad, a lo mejor de enfermedad, en el nombre de Jesús, oro para que ese cuerpo sea sano. Si alguien ha tenido problemas, Señor, en su economía, Padre, oro para que encuentre una salida. O el que tiene problemas, Señor, en sus relaciones, Padre, pueda culminar, encontrar lazos que lo aten nuevamente a esa vida social, te lo pido. Todo esto lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y hasta la próxima.